en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias al Ministerio de Alabanza. Qué hermoso. 2 generaciones representadas. Amén. Los jóvenes, los adolescentes, 3, y los niños. Gloria al Señor. El Evangelio del Señor Jesucristo será de generación en generación cuando dicen amén. Estamos trabajando con la serie Imagen y Semejanza y Conquista. Gloria al Señor. Si usted me ayuda, saldremos muy rápido. Ahorita le enseñaba a Sergio lo que traigo escrito. Creo que se vino bien comido. ¿Cuántos se vinieron bien comidos? Amén. Amén. ¿Verdad que es hermosa la palabra del Señor? La palabra del Señor es lo más maravilloso que puede haber. Amén. Tome asiento. Me decía una de mis hijas, me decía, va a haber poca gente en la iglesia, me decía, porque muchos se fueron de vacaciones. Entiendo que usted está aquí porque usted no se fue de vacaciones. Muchos se fueron, gloria al Señor. Pero mire, estamos en un buen lugar, amén. Y desde este buen lugar bendecimos a los que se fueron de vacaciones, amén. Glorioso Dios. Vamos a aprender. Yo sé que están por ahí conectados, yo sé que están por ahí también en sintonía, amén. Los saludamos y los bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Dios. Imagen y semejanza, estamos trabajando. Y hoy nos vamos a enfocar, note bien, nos vamos a enfocar en una palabra. Repita conmigo: maldad. Escuche bien la palabra, porque en el transcurso nos vamos a ir dando cuenta si hay maldad en nosotros. ¿Qué significa la palabra maldad? ¿Qué es hacer maldad? ¿Cómo entra la maldad? ¿Cómo se origina la maldad? Es tan importante entonces, porque esto, cuando no identificamos las palabras, entonces el enemigo nos habla y no sabemos responder. Por eso es tan importante el conocer, el saber y entender para poder obedecer. Y aquí es algo tan maravilloso lo que la palabra del Señor nos va a enseñar. Y ya ve que hemos estado hablando acerca de la semejanza. Estamos hablando acerca de la identidad, cómo el enemigo trabaja, cómo el enemigo pelea para que nuestra identidad en Dios desaparezca. Entonces, pero cuando tenemos la identidad de Cristo, entonces dice que ahí viene la palabra que viene y Dios nos pone a que nos parezcamos no al pastor, no al papá, no a la mamá, sino a la imagen de Cristo, porque Cristo es la imagen de Dios. Felipe le preguntó: muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Jesús le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces nosotros tenemos que reflejar la imagen y la semejanza de Cristo Jesús. Por eso es tan importante que usted y yo comprendamos y entendamos para poder obedecer. Y quiero entrar en materia. Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. Esta palabra la leo en el nombre del Dios Trino, y a su letra dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Todos podemos decir Señor, Señor. Todos podemos decirlo. Todos podemos decir Señor, Señor. Todos lo podemos decir Señor, Señor. Pero aquí la palabra nos enseña que no todo el que dice Señor, Señor entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La palabra clave, ¿cuál dijimos que es de la serie? Arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, entonces no hay cambio de mente. Entonces, cuando hay arrepentimiento, los patrones de la mente entonces son cambiados. Entonces, por eso es tan importante la palabra arrepentimiento. Dijimos que Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, ¿qué predicó? Arrepentimiento. El Señor Jesucristo, ¿qué arrepintió? ¿Qué predicó? Arrepentimiento. ¿Qué han predicado los discípulos, los apóstoles? Arrepentimiento. ¿Qué debemos de predicar la iglesia?
arrepentimiento, arrepentidos. El arrepentimiento es algo entonces que está, pero vamos a encontrar una palabra que muchas veces el arrepentimiento no llega. No es que la persona se esconde en algo, sino que hay algo que lo hace para que esa persona no se estable en el reino de los cielos. Estamos comenzando, estamos tendiendo la mesa, amén. ¿A cuánto les gusta tender la mesa? Poner el mantel, poner los platos, los adornos, amén. Para de ahí gustar comer. ¿Ah, que es bonito comer en lo ordenado? Un buen plato, una servilleta y todo. Qué bueno es. Gloria al Señor, amén. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Predicaban? Sí. En tu nombre. Y en tu nombre echábamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Tenía la manifestación de Dios? ¿Predicaban el evangelio? ¿Eran pastores? ¿Eran profetas? ¿Eran apóstoles? ¿Venían a la congregación? Sí. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Verso 23. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí. ¿Qué dice? Hacedores de maldad. Note la frase. Y dije: pero ¿cómo, Señor? Si a la mano izquierda, no los conozco. Pero Señor, no los conozco. Entonces es tan importante conocer la palabra clave aquí, que es maldad. Maldad es la palabra clave. Hacían las cosas con una intención, bajo una intención. ¿Usted ha escuchado mensajes bastante acerca de la maldad? ¿Verdad que muy pocos mensajes? ¿Verdad que muy pocos mensajes acerca de la maldad? Muy pocas enseñanzas acerca de la maldad. Muy pocos. Muy poco se habla de la maldad. Muy poco. Porque la maldad es tan finita, pero muy finita, que cuesta identificarla. Cuesta identificarla. Y vamos a tratar, vamos a exponernos, vamos a ponernos nosotros. Vamos a escudriñar a nosotros, a ver si en nosotros hay maldad. Amén. A ver si en nosotros hay maldad. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo hacedores de maldad? ¿Qué quiere decir Jesús con hacedores de maldad? Así que vamos a hacer un análisis profundo acerca de la palabra maldad. Vamos a identificar la palabra. En el griego, maldad significa anomía. Sin, nomos, omía, sin ley. Maldad es sin ley. ¿Qué es la palabra maldad? En el original, los malos no obedecen, no practican, viven sin ley. Sin ley. ¿Verdad que el reino de Dios es bonito? El reino de Dios es bien establecido. Como está establecido en el cielo, así está establecido en la tierra. Lo que nosotros vemos es lo que está en los cielos. La parte que no está en la Biblia, que no enseña la Biblia acerca de cómo viven los hijos de Dios, esa es la parte del maligno. El sistema, el mundo. El mundo y su sistema. Así que vamos a ver qué es maldad, qué es iniquidad, porque son cosas diferentes. Maldad, iniquidad. Maldad, desorden, sin ley. Desobediencia, pecado, son diferentes. Pecado, maldad, iniquidad son cosas diferentes. La iniquidad es un pecado premeditado. ¿Qué es la iniquidad? La Biblia habla de iniquidad. Un pecado que se razona en la mente.
un pecado que se origina en la mente, entonces, y de ahí viene y lo lleva a cabo. Transgresión es una palabra también diferente a iniquidad. Es no reconocer la ley de Dios, es vivir como yo quiero. Transgredir la ley. Por eso es tan importante que nuestra vida esté basada en la ley de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La ley es agradable, es perfecta, amén. Pero él no la cumple, simplemente se va derecho y vive como él quiere. Pecado, que es la palabra pecado. No alcanzar la meta, ese es pecado. No alcanzar la meta. No alcanzar el blanco que debería alcanzar. ¿Se imagina qué terrible estar toda una vida en la iglesia y al final no es salvo? Qué difícil predicar toda una vida el evangelio del Señor Jesús y cuando está en la presencia del Señor que diga: apartados de mí, hacedores de maldad. Pero ese es lo más horroroso, lo más feo, lo más triste, amén. Así que iniquidad. El inicuo prepara su pecado. Eso es. El inicuo prepara su pecado. Sabe cómo lo va a hacer. Sabe cómo lo va a llevar a cabo. Sabe qué va a decir. Sabe dónde se va a esconder, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es iniquidad. Y por eso tenemos que tener cuidado. Por eso la Biblia dice que nosotros somos hijos de luz. Amén. A usted yo lo veo bien serio hoy. Mire, hay partes que van a doler. Hay partes que van a doler. Pero la imagen de Dios tiene que estar ¿dónde? En nosotros, dígalo, en mí. Así que hay otra palabra de definición de la palabra iniquidad. Y eso es tan importante encontrarlo. Y por eso debemos de saber que nosotros tenemos ley. ¿Cuántos dicen amén? Una persona que no tiene ley, entonces participa y hace cosas indebidas, cosas incorrectas. Pero hay otras personas que conocen la ley. Porque la iniquidad se puede llevar a cabo por ignorancia. El día de ayer estábamos por ahí, ¿verdad? Y había un vino. Había un vino y de lo que se usa, ¿no? El que usamos, el que no tiene alcohol. Entonces, pues una señora está recién venida y pues no sabía, ¿verdad? Y pues su esposo iba a agarrar, le dijo: ¿qué vas a hacer? Le dijo: si saliste del mundo. Y ella se queda: pero pues si las hijas del pastor están tomando jugo, le dice el vino. Solo porque otros se van al barranco, le dijo, al abismo, tú también te vas a ir. Y yo decía: alabado sea Dios. Entonces, ¿por qué? Por falta de conocimiento, a veces por ignorancia. ¿Cuántos pecaban muchas veces por ignorancia? Santo Dios, mire qué bonito. Aquí puros que saben, amén. Pero aquella persona que sabiendo las cosas pasa por alto, sin ley, es maldad. Si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? Le es pecado. Ese es el asunto de las cosas. No es lo que usted decide, es lo que Dios ha depositado en usted, es lo que Dios le ha dado a usted. Y cuando usted no hace lo que Dios le ha dado, entonces se convierte en maldad. Estamos comenzando, amén. Cuando seguimos estudiando la palabra maldad, significa desprecio. Mire, qué feo la maldad. Desprecia la ley de Dios, la voluntad de la ley. Significa iniquidad. La maldad es algo tan terrible que lo vamos a tratar y lo vamos a tratar de sacarlo más. Es posible que esté por ahí escondidito, amén. Pero lo vamos a sacar. ¿Cuántos dicen amén?
Así que hay definiciones prácticas, hay definiciones bíblicas, hay definiciones acerca de la maldad. Pero vamos, la maldad está fina, es tan finita que trataremos de que el Señor nos ayude. Usted me va a ayudar también, ¿verdad? Mateo capítulo 23, verso 28. Así también vosotros por fuera a la verdad, ¿qué dice? Os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía y iniquidad. ¿A quién se lo dijo Jesús? Por eso le digo, porque la maldad es tan finita y está por ahí. Jesús le dice: escribas y fariseos, a la verdad ustedes parecen limpios, a la verdad ustedes por fuera son sepulcros blanqueados, pero Dios conoce el corazón y Dios conoce la intención del corazón. Por eso en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor. ¿Va entendiendo usted? La importancia de conocer, la importancia de saber, la importancia de entender el propósito maravilloso, el por qué Dios enseña. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento hasta cambiaron la ley por mandamientos, pero no mandamientos de Dios, mandamientos de hombre. Porque el hombre siempre quiere vivir a su manera, sin ley, y eso es maldad. Así que la palabra que aparece aquí en griego, anomía. Así que estos fariseos estaban Jesús conocía el corazón de los fariseos, y en el corazón de los fariseos se encontraba la maldad. Que Dios nos ayude, amén. Que cuando nosotros hagamos las cosas, digamos las cosas, que sea de limpia conciencia. Habrán cosas por ignorancia. ¿Cuántas cosas no sabemos en la vida? Un científico se conoce porque inventa algo, una pastilla o qué sé yo, pero póngalo a freír un huevo, no sabe, porque no lo sabe todo. Por un atributo, por algo. Entonces, pero es tan importante que las cosas que usted sabe y usted hace, debe de hacerlo con la intención correcta. No es que no va a hacer las cosas, es que las va a hacer con la intención correcta. Mateo capítulo 24, verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuál es el problema? La maldad. Hay gente que se ha enfriado, pero dice por la maldad de muchos, porque vieron en otros. Mire, la maldad es tan sutil, la maldad es tan dañina, que usted, cuando no actúa correctamente, se va alejando, que cuando quiere volver no puede. Se le hace imposible volver. Se alejó tanto de la voluntad del Señor y se fue tras sus pensamientos. Y ir tras su pensamiento, no lo que Dios dice, es maldad. No obedecer lo que Dios dice es maldad. No vivir en comunión con los hermanos es maldad. Todo aquello que transgrede, que pasa la ley de Dios, es maldad. Por eso muchos me dirán: Señor, Señor, en aquel día. Dígame. Así que la maldad está por todas partes, pero es tan pequeña, es tan finita, que cuesta encontrarla. Y de eso estamos tratando el día de hoy. Así que la maldad es tan maldad que se esconde en las obras buenas del buen hacer. Se esconde. ¿Por qué usted hace las cosas? No es que no va a hacer las cosas, porque las hace motivado a qué.
para que hablen bien de usted, para tener un nombre, para que le reconozcan. ¿Motivado a qué? Si usted hace las cosas para el Señor y las hace motivado en su persona, es maldad. Qué bueno es Dios, amén. Ya vamos a ver cómo lo hace. Por eso usted sabe que una persona cuando hace las cosas motivado en él mismo, con maldad, cuando se le dice que no lo haga, esa persona se molesta. Glorioso Dios, amén. Así que vamos a descubrir la maldad. Así, y en nosotros mismos. He estado trabajando en esto, porque la maldad, cuando la maldad llega, se extravía el propósito de Dios, la imagen de Dios, se va. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 8. Entonces se manifestará aquel inicuo, el transgresor, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esta persona es una persona que conoce, es una persona que entiende, es una persona que sabe, pero tiene maldad en el corazón y comete iniquidad, engaña, transgrede. Qué difícil es entonces ver estas cosas. Entonces, cuando usted estudia, descubre que el personaje del que está hablando aquí es un esta palabra ahí va, hermano, prevaricador, transgrede la ley. Está hablando del hombre inicuo. Está hablando de la persona que transgrede la ley de Dios, que se va derecho y no hace caso a esa ley. No hace lo que Dios dice, hace lo que a Él le agrada. Él trata de cumplir sus objetivos, sus metas. Él dice: me voy a trazar por aquí, voy a planear esto, voy a decir esto. Por eso es tan maravillosa la Biblia. Por eso es importante hablar lo que la palabra de Dios dice. Porque usted no se podrá enojar conmigo. Usted no dice: no, pues el pastor dice. Usted, por eso lo que hablamos lo que la palabra enseña. Para que usted, si usted se quiere enojar, enójese con Dios. Así que por eso es tan importante, amén, el poder saber. Así que una persona, según segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 8, es una persona que maneja las cosas de Dios a su conveniencia. La maneja a la conveniencia de Él. Al manejar la conveniencia de Él, entonces hace un plan. Así que hablamos del valor práctico de la maldad. La maldad se descubre cuando usted puede ser capaz de conocer, comprender, entender los motivos o los fines con los cuales usted hace las cosas. ¿Cómo está haciendo usted las cosas? Y yo le voy a repetir, no es que no la va a hacer, usted tiene que hacerla, pero con el objetivo correcto, con el motivo correcto, porque Dios dice, usted lo hace. Si no lo hace de esa manera, entonces usted practica maldad. Y la palabra dice que Dios no conoce a los que practican maldad o a los que tienen maldad. Por eso dice: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y Jesús le va a decir: no los conozco, hacedores de maldad.
los motivos, las intenciones de la gente no eran correctas. Según Mateo, no eran correctas. Las intenciones eran incorrectas. Sus beneficios eran otros. A mí me dolía tanto una plática cuando estaba comiendo con un hermano en un restaurante, y me dolía tanto una plática que estaban diciendo unos ministros. Me dolía tanto porque el objetivo de congregarnos no es recoger ofrenda y diezmos. El motivo de congregarnos es darle culto al Señor. Y el diezmo y la ofrenda es parte del culto al Señor, de la adoración a Dios. Pero no es el enfoque central. El enfoque central es venir a adorar a Dios, es venir a aprender de la palabra de Dios. Tito 2, verso 14. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad? Mire, esa es una obra correcta. Es una obra sin malicias, sin maldad. Él se dio a sí mismo para cargar nuestro pecado. Se echó al lomo nuestro pecado. Se echó a nuestras espaldas el pecado de nosotros. El pecado tan grande, el pecado tan sucio. Ahí en sus espaldas cargó la fornicación, el adulterio, las maldiciones de generaciones. Cargó todo por nosotros. Absolutamente todo. Para hacernos a imagen y semejanza. Es maravilloso eso. Y toda iniquidad. Y purificar para sí un pueblo propio. ¿Cuántos son del Señor? Celosos de buenas obras. Eso es maravilloso. Dale palmas al Señor, aleluya. Cargó con todo. Se llevó todo. Entonces, cuando ya los hizo limpios, nos hizo a la imagen, entonces, para purificar para sí mismo un pueblo propio. Así que usted no le pertenece. Me voy de la iglesia. Usted no se puede ir de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y usted pertenece al cuerpo de Cristo. Cuando usted dice que se va, usted transgrede. Usted inmediatamente se convierte en lo que estamos enseñando. Anomía, maldad. Porque el cuerpo no puede estar separado de la cabeza cuando dicen amén. Y este cuerpo es celoso de buenas obras, que no tienen maldad, que las intenciones no son para sí mismo, sino que es para edificar el cuerpo de Cristo. Qué bueno es Dios, amén. En el mundo religioso, no cristiano, en el mundo religioso, la palabra anomía, maldad, hay muchas maldad disfrazadas. Hay muchas maldades disfrazadas. Estas maldades disfrazadas se hace imposible que la sangre de Cristo pueda limpiar a las personas. Se hace imposible. Porque hay mucha maldad disfrazada. Por eso es importante que nosotros acá entendamos, conozcamos, obedezcamos lo que la palabra dice. Porque eso impide, la sangre de Cristo no es eficaz porque hay maldad. Eso tenemos que tener bastante, pero bastante cuidado. Amén. Quiero hablar hoy del Señor Jesús. Hebreos capítulo 1, verso 9. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Está hablando del Señor Jesús. Aborreció la maldad. Si usted es un hijo de Dios, ¿qué debe de hacer usted? Aborrecer la maldad. Salmos 45, 6 y 7. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Verso 7.
has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Es hermoso practicar la justicia? Es maravilloso practicar la justicia de Dios. En otra ocasión hablaremos de la justicia. Comprender, entender, saber la justicia de Dios para poder hacer buenas obras. Cristo vino y una de las cosas que nos hizo justos mediante lo que Él hizo por nosotros. Pero en Él no había maldad. En Él no era, no, pues voy a morir para que esto me obedezca. Es la única manera. Porque si no, estos ingratos, si no les demuestro que yo los amo, estos jamás se van a acercar a una iglesia. Pero si yo muero en una cruz, entonces es posible que me tengan lástima y vengan a la iglesia. Eso no fue el motivo del Señor Jesús. El motivo es que el hombre estaba perdido, estaba en pecado. Dice Tito que no había solución para el hombre, pero que Dios decidió en Cristo cargar el pecado de nosotros. Y eso es tan especial para cada uno, amén. Vean que esto está hablando del Señor Jesús. Entonces, ¿dónde está la maldad? Usted sabe dónde está. ¿Qué le parece si comenzamos? ¿La vamos a descubrir? Así que el Señor Jesús conoce nuestros motivos, conoce nuestras intenciones, sabe perfectamente bien. Él lo sabe, amén. Así que tengamos cuidado cuando leemos, oímos la palabra de Dios. ¿Cómo interpretamos la palabra de Dios? Porque muchas veces tenemos un concepto griego de la palabra de Dios. La interpreto a mi manera. La interpreto a mi conveniencia. La interpreto a mi favor. Para vivir mi vida como yo quiero vivirla. Y no como Dios dice. Así que la Biblia, por eso siempre usamos el método bíblico, gramático, descriptivo. La Biblia se interpreta sola. Amén. Gramático, ella dice y ella se explica a sí misma. Yo no tengo que interpretar la Biblia. Ella se interpreta a sí misma. Por eso cuando no tenemos el concepto de Dios, por eso Jesús tuvo cuidado. Jesús dijo, escrito está. No dijo, no, es que yo creo así, yo opino así, por eso yo vivo así. Y no te voy a hacer caso, serpiente, en el desierto. Jesús le dijo, escrito está. Tuvo el cuidado, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Dios se revela a través de la palabra de Dios a los seres humanos. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos capítulo 10, verso 17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Eso es maravilloso, amén. Dice que Él cargó, Él llevó, y que nunca más. Nosotros que nos acordamos de los pecados, ¿sí o no? Yo creo que máximamente los matrimonios. Una capacidad para acordarse de lo malo de hace 20 años que, hombre, hermano. Que a un hombre se le olvide la hora, el día, la fecha que se casó y que esté su mujer de frente, hermano. Es un suicidio. ¿Se imagina Dios? Eras fornicario, eras bebedor de vino, eras fumador. ¿Te imaginas? No. Él nunca más se vuelve a acordar de otros pecados. El único que recuerda los pecados es el enemigo. Y cuando usted le recuerda los pecados a otro es con doble intención. Es porque en usted hay maldad, porque quiere manipular. ¿Cuántos dicen amén?
Por eso tengamos cuidado. Amén. Glorioso Dios. Solo los días que están allá arriba se gozan. Amén. Jesús está dispuesto a que recobremos la imagen. Amén. La imagen maravillosa de Dios. Ese es el trabajo del Señor Jesús. Él vino a restaurar al hombre caído, al hombre que había perdido la originalidad. Éxodo 34, 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, ahí dijo su nombre: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Es Dios así o no es Dios así? ¿Tiene misericordia de nosotros? ¿Es paciente Dios con nosotros? Es paciente Dios con nosotros, amén. Es tardo para la ira, ¿sí no, hermanos? Pero Él es paciente. Verso 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, y usted ya sabe que es iniquidad, que es rebelión, y el pecado, tres cosas diferentes, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, al que hace maldad. No los conozco hacedores de maldad. ¿Está entendiendo? No los conozco. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto era una ley. 1, 2, 3, 4. Pero en Cristo Jesús nuestras generaciones son benditas para siempre. Porque la obra fue completamente perfecta en la cruz del Calvario. Entonces aquí la Biblia nos habla que Él visita la iniquidad y los pecados sobre los hijos de los hijos. Entonces cuando cometemos iniquidad, cuando cometemos transgresión, cuando cometemos pecado, arruinamos el propósito de Dios y las generaciones. Por eso imagen y semejanza. Por eso en el primer mensaje que comenzamos la serie hablamos acerca de que el enemigo pelea las generaciones. Y muchas veces estamos peleando nuestra generación en oración. Y muchas veces con iniquidad en nuestras vidas. Con maldad en nuestras vidas. ¿Qué criminales? Personas que fingen que son cristianos y solo son religiosos, que tuercen sus vidas, tuercen la vida de sus hijos, de sus familiares, de sus amistades y las convierten en iniquidad. Y dijimos que el hombre, cuando después que tuerce todo y quiere volver, ya no puede. Por eso es que bueno que estamos aquí, amén. Estamos a tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús bendito. Esto que viene está difícil. Es como comerse lo que ya está en la mesa y no le han puesto el cuchillo todavía. A puro diente. Y no está en los salones Hilario, porque él siempre me da permiso que lo diga, ¿ven? Cuando algo está caliente, algo es fuerte. Romanos capítulo 6, verso 19. Hablo como humano, dice el apóstol Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia de Dios. Qué bueno es Dios, amén. Maldad versus justicia. ¿Entro con todo aquí?
Lo dejamos para después mejor. Amén. Vamos a seguir trabajando. Filipenses capítulo 2, verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Cuando usted sirve a Dios, no lo hace por su conveniencia, dijimos. No lo hace motivado porque le gusta, sino porque en Dios produce. ¿Cuántas veces usted ha dicho que ya no va a predicar, pero Dios lo ha puesto a predicar? Usted tiene que predicar. Me recuerdo una de las veces que no prediqué año y medio, claro, con un micrófono. Año 8 meses fueron, ¿verdad? Año 8 meses. Pero fue el tiempo que más prediqué. Porque dije, ok, no hay participación. Fue el tiempo que más evangelicé. Fue el tiempo que más visité. Fue el tiempo que más todo. ¿Por qué? Porque yo sé a los que el Señor me ha llamado. Y no lo hacía para que miraran. Lo hacía porque Dios ha puesto en mi corazón el anunciar la palabra del evangelio del Señor Jesús. Porque es Él el que pone en nosotros el querer como el hacer. Usted sabe, la gente dice, es que no tengo ganas, es que no quiero. Sin ley. Es que no es porque usted quiera, no es porque usted no quiera, no es cuando usted decida, es porque Dios ha decidido. Es porque Dios le dio un talento. Y usted está muy cómodo ahí, pero usted da cuenta del talento que Dios le da, que Dios le dio. Y cuando usted no hace conforme Dios le dio, hay maldad. Perdóneme. Le dije que era fuerte. Cuando usted está en rebelión con el hombre, usted también está en rebelión con Dios. Porque usted cree que es al hombre que le desobedece. No, usted le desobedece a Dios. ¿Qué me puede dar usted? ¿Qué le puedo dar yo a usted para edificarlo? Nada. Yo no puedo morir por usted. Yo no conozco su corazón. Yo no conozco sus pensamientos. Es más, yo no sé a qué vino usted a la iglesia. Pero Dios sí conoce. Dios sí sabe, conoce su corazón. Dios conoce sus pensamientos. Recuerde que es delante de Dios que usted está. Cuando usted comete rebelión, iniquidad, cuando usted comete anomía o maldad, usted lo hace en la presencia de Dios. Usted se puede esconder del hermano. Usted puede ir por ahí, cruzar la quebradita y echarse un cigarrito por allá. Mi papá fumó 44 años, 3 cajetillas diarios. Tenía el bigote amarillo y los dedos. Y las cobijas, hermana Suyapa, amargas. Acostarse en la cama de Don Polo, pobre mi madre. 60 cigarros diarios. Cuando ese hombre dejó el cigarro, por darnos el ejemplo a nosotros, yo tenía como 9 años, por ahí, no tengo una cifra exacta, y dijo, con todo eso, me acuerdo que en el barrio fue el segundo que teníamos televisor. En un año economizó para comprar el televisor. ¿Se imaginen 45 años una fábrica tuviera de televisores? Pero ese hombre, cuando pasaban los anuncios, el que usa Royal las puede es hombre, y le hacían así el humo y siempre quitaba la cara. Respiraba el humo Pero se amarró, nunca más volvió a fumar. Conoció al Señor Jesús, se afirmó en el Señor Jesús, se bautizó y murió. Cumplió el objetivo, la meta. Sí que es terrible entonces disfrazarse de lo que no es. Usted preséntese como lo que es. Preséntese como lo que es. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios preguntó: Adán, ¿dónde estás tú?
Respondió: cuando oí tu voz, tuve miedo. La pregunta es: ¿quién le enseñó a Adán a tener miedo? Le dije, le digo y le seguiré diciendo que usted no es separado a Dios. O usted obedece a Dios, obedece al maligno. Usted no está en medio. En el hombre solo hay dos fuentes: la fuente de Dios y la fuente de la serpiente. Usted obedece a Dios o usted obedece a la serpiente. Si usted no está obedeciendo a Dios, no es que usted tiene pensamientos aparte, no. Usted está influenciado. Le dijo Dios: pero ¿cómo? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó, Adán, a tener miedo? ¿Quién te enseñó a esconderte? Si cuando yo venía tú te alegrabas, tú danzabas, Adán, te gustaba hablar conmigo, Adán. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? No es que Adán estaba pensando diferente, es que Adán ya tenía el genes del mal. Por eso es tan terrible jugar a aparentar a ser cristiano sin serlo. Porque Dios conoce todo, amén. Yo no me desvelo, yo no ando preguntando por ahí: ¿y cómo vive fulano? ¿Y cómo vive fulano? O voy a ir a una esposa: ¿y su esposo cómo es en la casa? Dios me libre de eso. O al esposo: ¿cómo es su esposa? ¿Es una mujer atenta en el hogar? ¿Es una mujer que es como la Biblia dice? ¿Es como Sara, que cuando lo ve le dice mi Señor? ¿Cómo es? Yo no voy a andar preguntando esas cosas. Amén. Mi responsabilidad es enseñarle. Amén. Usted sabrá qué hacer. Amén. Qué bueno es Dios, amén. ¿Estamos bien? Seguimos, amén. Estamos en vacaciones, amén. No hay escuela, amén. Glorioso Dios, sé lo bueno. Y dice que cuando Pablo llegaba a las regiones y cuando él llegaba, mire cómo el pentecostal cuando se emociona, ¿eh? Se sale de la palabra y comienza sus anécdotas, amén. Y dice que cuando llegaba a Éfeso se alegraban tanto, a uno de Corintios, y dice que comenzaba a predicar tipo 7 de la noche. Eran las 3 de la mañana y Pablo estaba predicando. Y Pablo, hermano, predicar 6, 7 horas es cansado. Usted tiene toda la mente en lo que ha estudiado. Toda la mente la tiene ahí, en lo que ha estudiado. ¿Te imaginas 6, 7, 8 horas? Pablo, no pares. Pablo, te queremos aprovechar. Hombre, quisiera como Pablo, yo que usted me esté diciendo: voy a aprovechar ya que estoy en la iglesia. Pero a veces es un aburrimiento del diablo, hermano. Y no hay cosa más triste que el culto termina y nadie se quiere ir. Platicando aquí que se quedan y luego salen ahí para el lobby, se toman café y luego se van para allá afuera. Frío está, hermano, y no se van. Y uno la carrera queremos terminar. Hoy en día, de igual manera, hay gente que vive lejos de Dios, apartados de Dios, que no se gozan en la presencia de Dios, que no se gozan en la palabra de Dios, que no es un deleite el culto al Señor. ¿Qué pasó? ¿Son sus pensamientos o qué pasó? Dijimos que el hombre no se puede manejar solo. El hombre no fue diseñado para manejarse solo. Por eso Dios lo creó a imagen y semejanza. Es maravilloso eso. Es maravilloso que Dios nos haya creado a imagen y semejanza. Qué bueno, para que conozcamos el favor de Dios, conozcamos a Dios, podamos adorar a Dios, podamos alabar a Dios, bendecir a Dios, y que cuando nosotros estemos en la presencia del Señor nos gocemos como se gozaba Adán. Cuando Adán escuchaba que Dios llegaba al huerto, poderoso Dios. Ese hombre, hermano, ese hombre, es que cuando Dios, cuando la presencia de Dios, cuánta manifestación de la presencia de Dios, la que hemos vivido.
Y, y cuando Dios se manifiesta al hombre, entonces, hermano, usted no se puede quedar quieto, hermano. Yo me imagino ese Adán entre medio de los jarascal de los árboles, ese hombre barría, hermano, danzando. Viene Dios, está Dios aquí en el huerto, aleluya. Pero después, vivir separado. El pecado tiene consecuencias. El pecado es tan malo, el pecado es tan horrible, que trae consigo consecuencias. Arruina las generaciones. Arruina la vida propia. Yo siempre le digo a mi esposa, cuidémonos aún de las prácticas paganas, porque todo eso consigo lo lleva nuestra mente, nuestro cuerpo. Cuidémonos de todas esas cosas. Mateo 13:41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen. Esto está duro. Le dije, lo voy a guardar para después. Estamos contentos, amén. Porque aquí estamos. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Esto no es un juego, hermano. A todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, apartados de mí. Usted puede llamarle a ese grupo las 10 vírgenes, las 5 insensatas. Usted puede llamarle a ese grupo los que se le dio talento y no lo están trabajando. Usted puede llamarle a ese grupo el siervo indiligente. Usted puede ponerle cualquier título. Puede llamarle los que están a la izquierda. Puede llamarle cabritos. Puede ponerle un nombre. Cualquier nombre usted le puede poner. De los que están en la Biblia. De los que no son. Que están en el reino, pero que no son. Por eso es tan importante saber, entender y comprender lo que el Señor quiso decir en Mateo capítulo 7, del verso 21 al 23, para poder obedecer. ¿Para qué es lo que el Señor dice? Los que entendemos y obedecemos, entrad al gozo de tu Señor, porque en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Eso es sorprendente. Solo son 2 fuentes las que hay. Solo 2. Por eso es tan importante que nosotros sepamos este principio tan maravilloso. No es que no quiero, estoy en huelga. Es que no es así. Algo hay. Algo hay de maldad. Cuando usted no tiene maldad para servir, porque usted entiende, comprende y sabe que es Dios que le dio a usted y que es Dios el que puso en usted el querer como el hacer por su sana voluntad, usted no puede negarse. Pero cuando usted no sabe o no quiere saber, se va de lejos, comete entonces maldad, usted se va derecho y usted hace con su vida lo que usted quiere. Y termina como Adán. No se alegra, no se goza y se va apartando. A tal grado que Dios no es su motivo, no es su deleite. El Señor Jesucristo no es su refrigerio. Que lo mejor que usted tiene es su carro, es su casa, menos Dios, su trabajo, su empresa. Pero cuando usted sabe que lo mejor que usted tiene es el Señor Jesucristo, es más que su esposa, es más que sus hijos, porque usted no dará cuenta de sus hijos ni de su esposa. Esa señora, ella dará su cuenta. ¿Cómo hizo las cosas? En el reino nadie se salva por uno. Nadie se salva por tener un buen pastor o un mal pastor.
Cada uno es responsable de la salvación. Absolutamente cada uno. Usted no sirve a Dios porque otro sirve bien. Usted no sirve a Dios porque otro no sirve a Dios bien. Es por su buena voluntad. Es porque Él puso en usted el querer como el hacer. Mi pregunta es, ¿Dios ha puesto en usted el querer como el hacer? Voy a ir más fino. ¿El Señor ha dado dones a usted? ¿El Señor ha dado talentos a usted? ¿Sí o no? ¿Qué está haciendo? Primera de Juan capítulo 3 verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Anomía, maldad, alejarse de la ley de Dios es pecado. Alejarse del mandamiento de Dios es pecado. Y ahí le podemos dar hasta el amanecer. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es por amor. La salvación no es por lo que usted hace. El hacer es por amor. Es por amor a lo que Él hizo por usted. No es pagarle a Dios. Es porque usted le ama a Dios. No es porque le tiene lástima a Dios cómo murió, por cómo cargó con los pecados sobre sus espaldas. Es porque usted ama verdaderamente a Dios. Y cuando usted ama verdaderamente a Dios, hay satisfacción el poder obedecer a Dios. Romanos 4:7. Bienaventurados aquellos cuyos iniquidad son perdonados y cubiertos sus pecados. Qué bueno que usted está aquí. Qué bueno que está en la casa del Señor. Hay buena noticia. Si usted no conoce del Señor, si usted es un amigo que no conoce del Señor, o usted es una persona que se ha apartado del Señor, o usted es una persona que ha vivido religiosamente, aquí hay buenas noticias. Aquí hay buenas noticias. Romanos 4:7. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados. Iniquidades dijimos que son pensamientos que lo maquinas y de ahí lo llevas a cabalidad. Qué hermoso es, amén. Porque la voluntad del Señor, ¿cuál es? Que todos procedan al arrepentimiento. Que todos los que están aquí en este edificio, allá arriba y aquí abajo, todos nos podamos salvar. Que todos alcancemos la salvación, alcancemos la meta. No alcanzar la meta es pecado. Que los que nos están mirando por las redes sociales, los que nos están mirando a través de las plataformas, puedan entender, puedan conocer y puedan obedecer lo que el Señor dice. Si usted es cristiano y ha estado en malas cosas, entonces es bueno un arrepentimiento, un cambio de mente. ¿Cuántos dicen amén? Si usted va a hacer algo bueno con el propósito de que lo miren, tenga cuidado. Y así sucesivamente. Segunda de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tienen la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Es tan importante saber, entender. Yo hace unos años uní la compañía con una persona. Y hasta que llegué a la casa y no crecía y no abundaba y algo. Y cuando las cosas no están correctas, que no es la voluntad del Señor, la vida espiritual te cuesta orar más, te cuesta leer más. Entonces pues voy a destrabar esto. Esto no se trata, porque no se trata de hacerme millonario. Si Dios no le ha placido, no se trata de que haya maldad en mí, sacar a otro para yo estar en esa posición. Porque usted podrá ganarse el mundo y podrá ganarse todo Kansas City, pero si usted lo hizo con la mala intención, Dios lo está mirando. Querer mover a otro de una posición. ¿Sí me entiende? Por eso al Hijo de Dios no le sorprende nada.
Por eso el injusto, cuando ve prosperar al malvado, se entristece. Amén. Pero nosotros sabemos que nuestra fuente, nuestra bendición es Dios. Es Dios. No es que no deje de hacer, no es que no va a servir, es que debe de hacerlo en la manera correcta. Amén. Segunda de Corintios 6:14. Ahí es lo que estamos leyendo. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Me gusta que la Biblia se explica a sí misma. Amén. Que no tengo que explicarla yo, sino que la Biblia se explica a sí misma. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Apostasía es ir en contra de la verdad. Apostar es decir que soy cristiano y el día de mañana decir que solo lo hacía por hobby. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Por eso es tan importante, cuando usted vaya a estudiar, lo que están anotando, cuando usted vaya a estudiar Marcos, el Evangelio de Marcos, es importante que usted ponga atención de Marcos 8, 30 en adelante. Porque Marcos se divide en dos partes. Del capítulo 1 al capítulo 8, verso 29, Marcos habla acerca de la divinidad de Jesús. Pero del capítulo 8, verso 30 en adelante, habla y se enfoca en los discípulos. Y usted va a ver, cuando usted estudia Marcos, del verso 8, 30 en adelante, Jesús dale a los discípulos, reprendiendo a los discípulos, exhortando a los discípulos. Era para que aprendieran. Para que aprendieran lo concerniente al reino de los cielos. Así que eso usted lo puede leer y usted lo va a entender. Por eso es tan importante. Otra cosa que a los que están anotando, otra cosa que le va a ayudar muchísimo. Y esto le ayuda al incrédulo. Esto le ayuda al desobediente. Esto le ayuda, hermanos, al ateo. Éxodo 20, del 1 al 17. Escríbalo. Escríbalo con la mano derecha. Escríbalo con la mano izquierda. Escríbalo. Léalo. Una y otra vez. Y verá usted cómo la mente de Dios va a llegar a su vida. Puede ser ateo. Va a llegar a su vida y va a producir un cambio poderoso. Y va a entender y comprender entonces lo maravilloso que es Dios. Obedecer a Dios, servir a Dios, amar a Dios. Hechos capítulo 1, verso 6. Entonces los que se habían reunido preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Por qué rechazaron al Señor Jesús? Los judíos rechazaron al Señor Jesús porque estaban esperando un Mesías, pero que los libertara de los romanos y que los hiciera la nación más poderosa. Que ese Mesías tuviera el poder, la facultad, el conocimiento de hacer la potencia número 1 en el Medio Oriente. Que no hubiera otra potencia como ellos. Y los discípulos tenían ese concepto diabólico. Por eso le preguntaron al Señor Jesús: ¿vas a restaurar el reino? Lo que dicen afuera, lo que enseñan, lo que han enseñado los maestros, no lo que Dios decía en la palabra. El Señor hablaba de un Salvador, pero los escribas y fariseos hablaban de un Mesías Salvador, pero no de su alma, Salvador del yugo romano. Y ellos habían sido influenciados y ellos querían saber: Jesús ya había muerto, ya resucitado, ya se iba a ir. Bueno, pero siempre somos esclavos los romanos. Señor, ¿vas a restaurarlo? Familiar, ¿no? Tanto tiempo que te he servido, Señor.
Y mírame. Lo único que ha hecho es que me he puesto más canoso, Señor. Y queremos, sí. Los discípulos. Eso es maldad. Eso es maldad. Porque Dios ya había hecho la obra completa. Había muerto por sus pecados. Había resucitado para darles vida eterna. Les había dado todo, hermano. ¿Qué más querían? ¿Qué más querían? Ellos querían estar por encima de las demás naciones también. Qué cosas, amén. Y Jesús les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos. No os toca a vosotros saber los tiempos y las horas. Si nosotros supiéramos los tiempos, hermano, si vamos por la vida, sí, hermano. Y muchas veces como nos cuesta, ¿sí o no? ¿Se imaginan ya que supiéramos todo? ¿Para qué voy a la iglesia si ya lo sé todo? Ese pastor repite y repite y repite. Aquí me quedo mejor, en mi serie. Así que el Señor lo sabe todo de la iglesia, amén. Y Él dice: perdonaré su maldad, su iniquidad. ¿Cómo descubrir la maldad? Motivado bajo intenciones falsos, motivos falsos, intereses falsos, anomía, pecado, maldad. Escuchar flagrantemente en rebelión, o actuar o vivir según su propia ley. Hay gente que vive como ellos quieren, no como Dios dice, no como Dios estableció. La Biblia dice que somos uno. ¿Cuántos saben que somos uno? En una unidad perfecta compuesta, amén. Somos uno en el Señor. Pero hay gente que no se ve como uno en el Señor. Vive separado. Así que la maldad es desprecio a la justicia de Dios. Si usted desprecia la justicia de Dios, eso es maldad. Usted no tiene que ir a matar a nadie, o a robar a alguien, o meterse en una casa. Con despreciar la justicia de Dios, no vivir como Dios dice, eso es maldad. Así que la maldad comienza en una disposición de la mente. De aquí nadie me saca, voy a vivir como yo quiero, nadie me diga nada, porque si me dice, se acordará hasta el día que nació. En la vida religiosa hay gente, hermano, que están locos, hermano, pero locos de amarrarlos. Que se van en sus propios razonamientos. Que usted los ve hacer cosas que usted dice, pero ¿cómo? Usted los ve en esas redes sociales haciendo cosas tan ridículas, tan tontas y absurdas, que pareciera que no fuera de un hijo de Dios, que no conoció a Dios. Cuando una persona va tras sus pensamientos, razonamientos, hermanos, se aleja cada día de Dios. Y más y más. Pastor, deme un ejemplo de lo que usted está diciendo. Ezequiel 28, 14 y 15. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿De quién está hablando? Del diablo. Era un querubín precioso. Tenía sabiduría. ¿Cómo se paseaba? En la presencia de Dios, en los cielos. Ahí se paseaba. Mire el verso 15. Perfectos eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Perfecto. ¿Cómo nos ha hecho Dios a nosotros? Dígalo, ¿cómo nos ha hecho Dios a nosotros? Perfectos.
hasta que halló en ti maldad. Anomía. Halló en ti maldad. La maldad, Dios la aborrece. Si le pasó a un ángel, a un querubín, que estaba en el cielo, que se paseaba en el monte santo de Dios, ¿no nos puede pasar a nosotros? Por eso le digo, la maldad es tan fina, tan sutil, hasta que se encontró maldad. ¿Cuál fue la maldad? La Biblia lo revela ahí en los siguientes versos. Hacerse igual a Dios. Creerse más que otro. Más que otro porque predica mejor, porque enseña mejor, porque canta mejor, porque toca mejor, porque es el mejor ujier, porque es el mejor servidor que tiene, porque es el mejor, hermano, en la multimedia, hermano. Es el mejor. Entonces, ya esa persona tiene un grado diferente a los demás. Él cree que él es intocable, que él es único, que si él se va, se arruina todo en la iglesia. Que la iglesia funciona bien porque el pastor enseña bien. Que funciona bien porque es que si yo me voy es una soledad tremenda. Rebelión, maldad. Eso es maldad. Creerse más que otro es maldad. Hacer otro de menos es maldad. Amén. Glorioso Dios, amén. Y aquí hay una explicación grandísima, pero usted ya está aburrido. Si la maldad fue capaz, hermano, fue capaz la maldad de llegar hasta el cielo, no podrá llegar a las bancas acá. Por eso tengamos cuidado. Judas estuvo con el Señor, comió con el Señor, ¿sí o no? Estuvo ahí. ¿Y qué pasó con él? Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar. ¿Había maldad en Judas? Había maldad en Judas. ¿Lo entregó? Lo entregó. ¿Dios se lo dijo? Se lo dijo. Si le pasó a un querubín, si le pasó a uno que anduvo con el Señor Jesús, que estuvo ahí de frente con él. Por eso tenemos que tener cuidado, amén. Imagen y semejanza. Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. ¿Usted ha escuchado a esa gente? ¿Usted ha escuchado a esa gente? ¿Para qué tanta iglesia? ¿Para qué congregarme? ¿Para qué orar? ¿Para qué ayunar? ¿Para qué hacer vigilia? Para buscar de Dios. ¿Ha escuchado usted a esa gente? Que a lo bueno le llaman malo. Congregarse le llaman malo. Si el Señor dice, vamos a hacer vigilia, vamos a hacer vigilia. No le pregunta si usted le da sueño. Los que hicimos vigilia, ¿les da sueño? Cuando son las 2:30, un montón de chinitos hay aquí. Apenas ven. Pero Dios dijo, hay que hacer vigilia, hay que hacer vigilia. Porque no hacemos vigilia, es transgresión. Es maldad. ¿Se entiende? ¿Se entiende el verso que estamos leyendo? No es irse sin ley. Solo suenas a puerta. Terminamos el verso. Hay de los que a lo malo dicen bueno y lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso está como cuando toma café con azúcar uno. Está amargo el café. Lo que pasa es que su palabra lo ha puesto dulce. Pero cuando lo cambia, es rico el café, amén. Ya me acordé. Por eso le digo que hay gente que está loco, hermano, pero loco de amarrarlos y pegarlos a un poste.
que a lo malo le llaman bueno. Es mejor quedarse en la casa. Y yo peleo, y yo si habrá cosas que hermano, ¿para qué le voy a esconder mis sentimientos? Cuando una persona, hermano, que no se congrega, hermano, así de claro, una persona, hermano, que no obedece al Señor en la finanza, no obedece en nada, hermano, está sin ley, da lo que quiere, hace lo que quiere. Y qué difícil es que venga el día de mañana y viene todo apaleado y que me diga, pastor, ore por mí, que mire que, ay. Yo casi le digo, es que yo no soy Dios. Él es amplio en misericordia. Pero una persona, hermano, que es fiel a Dios, que es constante, que es perseverante, hermano, y cuando le dicen a uno, ore por mí, hermano, uno se va con todo, hermano, porque sabe que esa persona está obedeciendo a Dios. Pero ¿qué hace uno? Se recuerda que Dios es misericordioso, amén. Y que si lo sana se puede arrepentir, arruinado. Orar por él. Y no solo orar, ay, Señor, sana a este individuo, Señor amado. La maldad. Y hay gente que sí, a todo le llama bueno, amén. A todo le llama o le llama malo. Así que tengamos cuidado. Marcos 7, 21 al 23. Ya estamos en los últimos bocadillos. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea. 21. Ahí. Porque dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. ¿De dónde salen? Del corazón. No salen, hermano, de casualidad, salen del corazón. Verso 22. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, santo la palabra, la soberbia, la insensatez. Yo me reía cuando estudiaba esta palabra insensatez. A ver cuánta insensatez hay en nosotros, cuánta incoherencia, cuánta cosa hablamos, Señor amado. Y saber que todo eso es maldad, hermano, que está dañando a otro por las tonteras que decimos. Verso 23. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Cuando usted no se regenera, cuando usted no piensa conforme a la ley de Dios, usted se arruina su propia vida y termina tan mal, tan desobediente, tan desfigurado, que no es la imagen de Dios. Por eso el cuidado que debemos de tener, amén. El pecado es algo terrible. Vuelvo y repito, estudie Éxodo 20, del 1 al 17. Del 1 al 17. Escríbalo con la mano izquierda, escríbalo con la mano derecha. Estúdielo una y otra vez, repítalo, téngalo ahí. Y le aseguro que hará efecto en su vida. Es capaz de cambiar hasta el ateo. Anótelo. Éxodo 20, el 1 al 17. Cerramos con este verso. ¿Por qué? Porque había un hombre que pretendía saber que conocía a Dios. Job. Job era un hombre, dice la Biblia, temeroso de Dios, apartado del mal, con su familia. Hacía ayunos, hacía sacrificios, presentaba holocaustos a favor de sus hijos. Pero sin embargo, con todo esto, no conocía a Dios. Y está las frases: de oídas te había oído. Y solo voy a leer Job 42, 5 y 6. De oídas te había oído, mas ahora
mis ojos te ven. Yo espero que en el transcurso de la enseñanza usted haya oído, entendido, comprendido para que pueda obedecer. Para que usted entienda que usted no es separado del Espíritu de Dios. Y cuando usted se separa del Espíritu de Dios, usted cae bajo la influencia del maligno. Hay tantas citas bíblicas que nos llevan ahí. Podemos hablar del rey Saúl, podemos hablar de cualquier gente. ¿Por qué? Y esto, hermano, es tan difícil lo que le voy a decir. Porque cuando ya es influenciado por el mal, cuando ya está con el pensamiento del mal, él cree que está haciendo las cosas correctamente. Que como está viviendo, cree que es la manera correcta de hacerlo. Es engañado por el mal para llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Usted con el pensamiento de Dios sabe lo bueno y sabe también lo malo. Pero cuando es influenciado, usted tuerce para justificar su vida y vivir de la manera que usted piensa, que usted opina. Por eso la Biblia dice, enseña, como yo los he perdonado, ustedes también perdonen a los hombres. Sencillo. Si usted no perdona, usted se pierde. Usted simplemente se pierde porque no practicó la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es que lo perdonó a usted. ¿Qué debe dejar usted? Perdonar a los demás. Si usted no lo hace, usted está arruinado. ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? No, señor, es que me hicieron, señor, es que no importa. ¿Duele? Sí, duele. Pero no importa. Dios dice, perdonad a los que los ofenden. Nosotros perdonamos. Hay gente que habla, hay gente que habla. Hay gente que piensa que nosotros somos lo peor, que la iglesia es lo peor. Es más, hay gente que piensa que usted es ignorante, que viene aquí que le saquen el dinero. Y cuando las ganas de iglesia dicen, no, aquí voy a que me roben. Gracias a Dios que desde el día de hoy trabajamos con mi esposa. Y lo que se recolecta es para el beneficio del edificio, es para las familias. No me gusta ir presentar y venga para acá que mire que dimos tanto para esto, que dimos tanto para lo otro. A la gente que se le ayuda sabe de qué le estamos hablando. Y de eso es mucha gente. Para ayudar al que necesita. Al que necesita. Amén. Por eso es tan importante el poder saber esto. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Que hoy usted puede, haya descubierto si hay algo, si Dios le habló a usted, si hay alguna maldad en usted, que usted pueda volver. Porque usted en aquel día no quiere, o cuando el Señor mande a sus ángeles y lo aparte, porque es tropiezo para la obra del Señor. Verso 6. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, en ayuno, en oración. Porque yo creyendo que hacía lo bueno, lo hacía con la intención de que me bendijeras más. Lo hacía con la intención de esto. Lo hacía la intención de hacer. Job era príncipe y era contemporáneo con Abraham. Abraham, príncipe de Ur de los Caldeos. Del otro oriente era Job. Y entonces eran contemporáneos. Pero mire esto. Lo que hacía, no lo hacía en el conocimiento correcto, lo hacía bajo algo o esperar algo a cambio. Entonces cuando él entiende, comprende y sabe estas cosas, dice, me aborrezco a mí mismo en polvo y ceniza, porque de oídas te había oído. Y que esto sea para cada uno de nosotros. Amén. Hay cuánta cosa por explicar, por dar, mucha tarea, pero
tenemos un enemigo que es el tiempo. Amén. Que pasaríamos fácil 2 horas comiendo, gustando de esto tan precioso. Pero que esto que hemos oído lo hayamos comprendido. Si es por ignorancia que lo estábamos haciendo, hermanos, volvamos. Porque a usted cuando da, es para el Señor. Amén. Dice la Biblia que se hunde un vaso de agua, hasta de ello recibimos recompensa. Cuando usted lo hace basado en dar para que le den, cuando usted invita a otro, nunca se me va a olvidar, cuando uno me invitó una vez, me hice el fuerte. A la siguiente vez me miró y me dijo, vamos, a mí que me digan comer, hermano. Y me quedé, me hice el fuerte, no pagué. Le tocó a él. La segunda vez. A la tercera vez, fuimos a comer. Me dijo, hoy le toca a usted. Cuando lo hacemos basado, hoy te doy para que me des, es maldad. Porque la Biblia nos enseña que lo que tu mano derecha hace, que yo lo haga basado para hacer las cosas, predicar las cosas, torcer la palabra, para sacar beneficios, torcer la palabra, para caerle bien a usted, eso es maldad. La palabra como está escrita. Si no le gusta, enójese con Dios. Pero siempre trataré de predicar la palabra de Dios. Y así todos contentos y felices. Amén. Mi pregunta es, en lo que hemos enseñado, en lo que hemos predicado, ¿se ha encontrado maldad en usted? ¿Se ha encontrado maldad en usted? ¿Qué de alabanza? ¿Se ha encontrado maldad en ustedes? ¿En lo que hemos? ¿Aquí? ¿Acá? ¿Sí o no? Póngase sus pies. Amén. A los que no están mirando por las diferentes plataformas y va a escuchar o ha escuchado esta enseñanza, estamos bajo la serie A Imagen y Semejanza. El enemigo tiene tácticas para que desquebrantar la voluntad del Señor, que nos parezcamos a imagen y semejanza. Pero si usted escucha, si usted ve esta transmisión y usted en alguna manera usted ha fallado a Dios, yo espero que usted reconozca a Dios. Job lo hizo. Job, ¿por qué decimos que Dios lo hizo? Porque dice que se cubrió en silicio. En silicio se ponen una túnica y a esa túnica le echaban ceniza y todo el día con la frente en el desierto ahí, en la arena, en señal de arrepentimiento. No lo hacía para que Dios lo mirara, lo hacía que su corazón estaba humillado delante de él y que él reconocía que había fallado, pero que hoy conocía a Dios y que hoy usted pueda reconocer, que hoy usted pueda saber, identificar lo que es maldad. Dijimos maldad y nos enfocamos más en esa palabra. No iniquidad, explicamos la iniquidad, explicamos el pecado, la transgresión, que es transgresión, pero nos enfocamos en maldad, anomía, en el original. ¿Qué ha hecho con su talento que Dios le ha dado? ¿Qué ha hecho con su buena voluntad que Dios quiere que usted sirva? ¿Qué ha hecho con todo eso? ¿Usted está obedeciendo a Dios? ¿O está influenciado? Cierre sus ojos un momento. Pregúntese. Pregúntese. No tenemos prisa. Usted pregúntese ahí, dígale: Señor, estamos en el mejor lugar y Dios quiere que todos los hombres vengan
al arrepentimiento. Y este es un buen momento. Si Dios lo trajo aquí, amigo, si Dios lo trajo aquí, hermano, es con el buen propósito, no de sacarle las cosas en cara, sino de ser restaurado, de ser bendecido, de que usted se vaya con seguridad, que ya no haya maldad en su corazón, que usted actúe sanamente, que hoy como usted como hombre, proveedor de la casa, usted no va a esconder nada, porque eso es maldad. Que usted va a actuar como hijo de Dios, usted va a actuar como la palabra de Dios dice. Usted no se va a esconder para hacer lo malo. Si usted estaba escondiendo, usted ya no se va a esconder. Si usted estaba sirviendo de una manera incorrecta, va a servir de una manera correcta. Para eso es el propósito de la enseñanza. Para eso es el propósito por el cual el Señor nos... Si el Señor le pone en su corazón y el Señor sabe, y Dios le ha dado un ministerio, Dios le ha dado un talento, un don, dígamelo. Pastor, Dios me está inquietando a esto. Pastor, mire que esto. Vengo con la intención correcta. Quiero obedecer a Dios. Quiero servir a Dios. Y lo hacemos. Porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted sirva. La voluntad de Dios es que usted obedezca. La voluntad del Señor es que no transgreda la ley. Es por eso que usted va a ver, hay gente, hermano, tan vacía de Dios. Porque no tiene ley, porque no obedece. Pero hoy obedecemos, amén. Hoy nos llenamos de Dios. Hoy somos bendecidos en Cristo Jesús. Hoy le decimos al Señor: Señor, aquí estoy. Haga con mi vida, Señor, transforma mi vida, cambia mi vida a su imagen y a su semejanza. Quiero ser un hijo tuyo para tener parte en la vida eterna. La Biblia enseña: si el hombre ganara todo y perdiera su alma, ¿de qué le servirá al hombre? Le digo todo, no una casita vieja que tiene por ahí. Y ya sé que el presidente Trump, que tiene una torre. No. Le estoy hablando de tener una vida bendecida en esta tierra. Job no fue bendecido porque era príncipe o por lo que tuvo, por ganado. Job fue bendecido porque obedeció a Dios. Y Dios lo bendijo. Y así sucesivamente. Pedro fue crucificado hacia abajo o cabeza abajo. Con toda seguridad le puedo decir que Pedro vivió una vida bendecida. Aunque no tuvo una vida como Job o como Abraham, pero vivió una vida bendecida. Vale la pena creerle a Dios. Abraham le creyó a Dios. Y Dios tenía propósito en Abraham. Aunque le dio la promesa que era un hijo, pero Dios tenía otros propósitos que no se lo dijo a Abraham. Y por eso Abraham no murió hasta que pegó 6 hijos más. Porque Dios tenía otro plan con otra gente, no solo con Israel. Y como Sara no creyó a Dios, no pudo tener los otros 6 hijos. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? Para Dios todo es posible. Si Él dice que Cristo vino para que nosotros fuéramos creados a imagen y semejanza conforme a Él, ¿se puede o no se puede? La Biblia nos enseña en Juan que si dice que como presentamos los miembros a la inmundicia, a la inmoralidad y a todas estas cosas, dice que hoy los presentemos a Dios. ¿Lo podemos presentar a Dios? ¿Podemos presentar nuestros miembros a Dios? ¿Toda nuestra mente a Dios? Claro que podemos. ¿Vamos a vivir vidas para Dios? Vamos a vivir vidas para Dios. Vamos a buscar a Dios. Y yo siempre se lo voy a repetir. Siempre se lo voy a decir. Me niego a pastorear una iglesia muerta, que cada domingo hay que resucitarla. Creo en una iglesia que Cristo compró con su sangre, que Cristo limpió con su sangre, y todo lo que la sangre limpia, el Espíritu lo llena. Usted es candidato para ser lleno del Espíritu Santo de Dios, porque fue limpiado con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Un Cordero sin manchas y sin pecado.
vamos a ser completamente limpiados. Amén. Y les dije que vamos a trabajar en el principio de año en la serie cómo trabaja el enemigo en la mente del hombre. Pero queremos establecer las bases. No es creer una cosa hoy, o es que hay un movimiento por allá y vamos tras la corriente. Hagamos lo que otros hacen. Es la palabra de Dios. Y usted es bendecido con la palabra de Dios. Usted con la palabra de Dios, usted es todo. Si usted tiene la palabra de Dios, usted es rico. Jesús dijo, lo que yo hablo dice, mis palabras son espíritu y son vida. Fortalecen el espíritu, cambian el espíritu, pero también el alma. Y la clave es arrepentimiento. Si hay aquí personas que necesitan arrepentirse, este es el momento. Ore conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra, mi amado Dios. Yo reconozco, Señor, que he transgredido la ley, que he vivido a mi manera, mi amado Dios. Padre, que no he respetado, Señor, el mandamiento. Pero en esta hora le pido perdón, amado Dios. Y pido que escriba mi nombre en el libro de la vida. Padre, me reconcilio con usted en esta hora. Padre, yo estaba fallando en esto, Señor amado. Padre, mis motivaciones eran estas. Pero hoy reconozco, amado Dios, que usted está lejos de la maldad. Y que la maldad no la permitió en el cielo. La maldad no la permitió en el Edén. La maldad no la permitió en la época de los antediluvianos. Que la maldad no la permitió en Sodoma y Gomorra. Padre, y que la maldad no la permite ahora en día. Padre, quiero estar alejado de ello para tener parte con usted en la vida eterna. Gracias por darme la oportunidad, Señor amado, en esta hora de reconocer y de entender, amado Dios, que usted es soberano y que usted se debe obedecer aún con aquello que no entienda. Usted es el Dios de honra, el Dios que merece toda honra, toda alabanza. Usted es el Dios que necesita ser respetado. Padre, gracias, gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos a adorar un momento, amén. Vamos a adorar un momento. Glorioso Dios, qué bueno es Dios. Amado Dios, mi amado Rey, amado Rey, gracias. Gracias por cuidar, Señor, de mi vida. Gracias por cuidar de la iglesia, mi amado Dios. Padre, gracias por bendecirnos, por darnos tu Espíritu Santo sin medida, mi amado Dios. Gracias, mi amado Rey, por ser tan especial con nosotros. El favor suyo a través de nosotros. Gracias, mi amado Dios. Gracias, papá, por darnos eterna salvación. Salvación asegurada. Salvación perfecta, mi amado Dios de la gloria. Gracias, 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 mi Jesús. Gracias, mi amado Rey de la gloria. Padre, nuestro anhelo es conocerte más. Nuestro anhelo es buscarte más. Nuestro anhelo, mi amado Rey de la gloria, es que cada día te conozcamos más. Porque entendemos, mi amado Dios, que en lo revelado
Padre, hay bendición que cuando caminamos, Señor amado, en lo que se nos revela nuestra vida, Padre amado, Padre, somos bendecidos, mi amado Rey de la Gloria. Gracias, mi amado Dios, porque usted, Señor amado, en el camino nos va enseñando, nos va perfeccionando, nos va haciendo la imagen y semejanza. Nos ha dado las arras del Espíritu, y mediante las arras del Espíritu es un sello, mi amado Dios, que el Espíritu Santo lo puede ver en nuestras vidas, mi amado Rey de la Gloria. Padre, y sabe, Padre, el Espíritu Santo, que somos hijos de Dios, Padre, y el que es hijo suyo, Padre, está en el cuidado suyo, en el favor suyo, en la gracia suya, en la voluntad suya, mi amado Dios. Oh, te adoramos y te bendecimos, mi amado Rey, porque a usted le ha placido, Señor, darnos a conocer, Señor amado, los misterios del reino de los cielos, porque usted nos ha dado a conocer, mi amado Rey de la Gloria. Por eso, Señor amado, Daniel habló, Señor, en el capítulo 7, capítulo 8, mi amado Rey de la Gloria, para que entendiéramos el reino de los cielos, para que sepamos acerca del reino de los cielos. Por eso Apocalipsis capítulo 3, mi amado Dios, nos enseña, Señor amado, cómo el reino de los cielos es, de qué manera debemos de vivir, cómo debemos, Padre amado, estar, Señor amado, seguro en el reino de los cielos. Yo digo, Padre, gracias a usted, Padre, que cuando se nos revela, Padre amado, Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, entendemos, Señor, que es la simiente de toda la Biblia, mi amado Dios, que ahí se encuentra la misericordia, la gracia, el favor suyo, que ahí se encuentra, Señor amado, que somos creación suya a imagen y semejanza. Ahí encontramos el perdón, ahí encontramos el Cordero, ahí encontramos todo, mi amado Dios. Usted es grande y maravilloso, mi amado Rey.